El original anos, que significa pequeños ungidos. Pero esos pequeños ungidos son discípulos y somos discípulos. Y un discípulo es aquel que es parecido o igual a alguien, que es alguien que habla igual, la palabra homologeo, que habla igual, que traduce igual, que camina igual, que viste igual, que habla igual. Es la palabra discípulo, y eso es lo que buscamos en esta vida. Pero dentro de esos discípulos llamados cristianos solo existen dos condiciones, no puede haber más. Una condición donde el cristiano está ahí en la orilla, porque la historia nos enseña que el Señor estaba en la orilla y el mar de Genesaret, o el mar de Galilea, era un mar muy profundo, era un mar muy impetuoso, pues existe aún. Y de vez en cuando las olas azotan y las tempestades vienen de un lugar a otro y empiezan a azotar, y empiezan entonces aún los grandes capitanes y las grandes embarcaciones a titubear. Esta es la misma representación de un hijo de Dios que camina en medio del caos muchas veces, en medio de la verdad bíblica, de que caminamos y buscamos la presencia de Dios, pero a veces las olas, a veces el mar, a veces las circunstancias, a veces el atropello del mundo nos hace volver a ver y quitar nuestra mirada de Dios. La Escritura dice en Colosenses capítulo 3, lo dije la semana pasada, nos dice y nos incita a saber de que si pues habemos resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, no en las cosas de la tierra. Esta es nuestra mira. La mira de un verdadero creyente, la mira de un verdadero cristiano debe estar siempre puesta en las cosas de arriba, dice Colosenses capítulo 3, porque nuestra mira no debe estar en la tierra, sino en Cristo Jesús, que está sentado a la diestra de Dios. Y sigue diciendo una serie de cosas que nosotros tenemos que cambiar: dejar la ira, la contienda, la maledicencia, etcétera, cosas triviales en este mundo que nos separan de Dios, porque nuestra mira debe estar en un norte, y el norte es Dios. Y nuestro barco, al igual que en esta historia, es aquel que lleva un derrotero, o sea, un norte, una brújula, y Dios nos enseña a ir hacia mares profundos. Entonces, en la condición del ser humano, del cristiano, o se queda en la orilla o quiere ir más allá. Lo he enseñado también cuando el Señor nos decía bogar, ir mar adentro. La orilla tiene condiciones difíciles, y desgraciadamente, mi preciosa iglesia, en la orilla están las multitudes. En la orilla es donde más gente hay. En la orilla es donde más cristianos hay. Aplauden, cantan, se gozan, adoran, profetizan, hablan, enseñan. Pero es donde más gente hay. Las orillas en donde se abrazan en las circunstancias. Solo aquellos que son a veces espectadores, y muchos cristianos que no deberían de llamarse cristianos sino cristinos, lo que hacen es estar en la orilla para ver qué copian, qué hacen. Así como las multitudes seguían al Señor y los venían siguiendo sus milagros, sus prodigios, sus señales, pero para ver qué iban a coger, qué iban a dar. Tal vez entre aquella alimentación, entre los panes y los peces, hubo mucha gente que estuvo igual en la orilla, conformistas. Muchas veces nuestra vida es conformista y nos gusta estar ahí. Nos gusta estar ahí porque ahí estamos día a día, domingo a domingo, rezo, peco y empato. Sigo siendo el mismo. ¿Escuchan la palabra de Dios? Sí. Pero Santiago dice que no sean solo oidores, olvidadizos, sino hacedores. ¿Por qué? Porque la fe sin obras está muerta, y Santiago nos dice que es necesario utilizar esta fe para hacer obras. Y la palabra de Dios la guardan en su corazón, ¿no? No la guardan porque tampoco la alimentan su corazón de ella. Simplemente expectativos a qué sucederá. Simplemente
a tomar la palabra para ellos, simplemente a escuchar lo que su deleite en su oído quiere escuchar, pero no para confrontar su vida y su corazón. Por eso están en la orilla la suciedad, la maleza, de la orilla la basura, el estiércol de los mares y de los ríos, siempre están a la orilla. Jesús nunca se quedó a la orilla. En ambas historias, tanto cuando Jesús se sube a la barca de Pedro como en esta historia, Jesús le dice: ponga mar adentro, o sea, métete a las profundidades. Jesús nunca negociaba a la orilla, Jesús nunca estaba a la orilla, Jesús nunca llegaba sino solo para predicarles a aquellos que estaban en otro lado, que no tenían la capacidad de entrar a una barca y seguir hacia las profundidades. Pero las orillas no están hechas para usted, iglesia. Las orillas no están hechas sino para el hombre que es de doble ánimo, inconstante en todos sus caminos, dice Santiago capítulo 1 y verso 8. Porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Ha visto eso? Emprende una cosa y lo deja, hace una cosa y la deja, quiere hacer otra cosa y lo deja, quiere ir a un lugar y no va. ¿Por qué? Porque es inconstante en todos sus caminos. Hoy sí, mañana no, el pobrecito, la pobrecita, hoy me hicieron, mañana no me hicieron. Porque es ser inconstante en todos sus caminos. La condición de la orilla es un lugar difícil, es un lugar de seguridad para muchos. Muchos abrazan la orilla, cristianos, la abrazan por seguridad. Ahí me quedo. No tengo por qué nadar. Es más, podría preguntarse, cristianos, que yo no sé nadar para ir a las profundidades. Entonces me quedo acá, abrazo la orilla, como de las barbaridades y de las cosas de la orilla, y me alimento de eso, y mi vientre se llena de eso, por la inseguridad, y lo que hago es abrazar esa seguridad que tengo en la orilla. La comodidad es la orilla para muchos, se sienten cómodos, algunos se sienten cómodos en la orilla. Ahí estoy, no me quite de aquí. Moguemos, entremos mano adentro. Déjenme aquí en la orilla yo aplaudo, en la orilla yo canto, en la orilla yo alabo, en la orilla profetizo, en la orilla hablo la palabra de Dios, pero en la orilla quedo ahí estoy, en los extremos. Eso es conformidad para muchos también, muchos creyentes están conformistas. Ya llegaron, ahí está. Al llegar a la orilla ya no tienen que ir a ningún lado, solo adentro o se quedan ahí, ya no llevan a ningún lado. ¿Por qué no necesitan? Porque hay rutinas religiosas en nuestra vida que solo están ahí, solo en los extremos. Las rutinas del creyente que se vuelven religiosidades, las rutinas religiosas donde no nos alimentamos de palabra, sino de la basura, del estiércol, de la porquería que tiene la orilla. Y en la orilla también hay voces, en la orilla hay mentira, en la orilla hay falsedad, en la orilla hay falsos maestros, en la orilla hay caos y dolor, porque todos los de la orilla tienen un bien común. Dice la escritura que Jesús es luz para muchos, pero que también se convierte en piedra de tropiezo para muchos también. En la orilla, algunos escuchan la voz de Dios, pero deciden si entrar o quedarse. En su conformidad, deciden quedarse. En su conveniencia, deciden estar allí. ¿Sabes? La orilla es comparada con una semilla. El lugar de estar ahí es comparado como la parábola misma de la semilla, cuando el sembrador salió a sembrar. Y dice la escritura que mientras salió a sembrar, la semilla que tenía en su mano la tiró junto al camino. Junto al camino. Al tirarla junto al camino, lo que hizo al tirarla junto al camino es despreciarla. Muchos están junto al camino, pero no en el camino. Es una desgracia misma
que tenemos nosotros cuando nosotros hacemos un alto y volvemos a ver qué hemos hecho y hemos pasado toda una vida junto al camino. Y la Escritura enseña que junto al camino no hacemos nada. Junto al camino llegan las aves del cielo y lo que hacen es robarle la semilla y se come la semilla. Y esa semilla entonces no da fruto, no da bendición. Esa semilla no da producción de nada, siempre somos los mismos. Y esa semilla solo se convierte nada más en religiosidad. Religiosidad donde el hombre no puede salir. Una religiosidad que el hombre no puede quitar de su vida porque se convierte en una falsedad. La semilla hace que Jesús aló. Ahí estaba fuerte. Aleluya, sí, ahí estamos. La semilla hace que usted pueda sembrar en tierra fértil y cultivar en tierra fértil. Es una realidad. Es como esto que acabamos de decir y hacer. Si usted cultiva en esta tierra, que aunque usted no la vea y que aunque usted crea que esté y aunque digan que está infértil o está muerta, Dios le enseña a usted dónde cultivar para que usted crezca. Porque Dios no lo va a llevar a los grandes viñedos, donde las pequeñas olas se comen los grandes viñedos y echan a perder los grandes viñedos, donde hay mayordomos infieles. Pero Dios lo lleva en los puntos de necesidad, no solo para que usted dé su semilla en bendición de lo que tiene, de lo que Dios le ha dado, no más, de lo que usted no le ha dado y lo que usted, de acuerdo con Dios y Dios y usted, que sea establecido para que usted, esa semilla le crezca en tierra fértil. El estar en la orilla es igual que regar la semilla junto al camino y que vengan las aves del cielo, que vengan los depredadores y se la roben. Estar en la orilla es justamente no entender la voz de Dios, es escuchar la voz de Dios. Estar junto al camino y que las aves se coman la semilla, estar en la orilla es solo escuchar la voz de Dios interrumpidamente y no claramente. Por eso hay una decisión clara: o seguimos hacia adentro o seguimos o nos quedamos en la orilla. ¿Por qué? Porque parte de esa semilla, mi preciosa iglesia, parte de la semilla que tenemos ahí, alguna no solo cayó junto al camino, otra cayó ahí mismo entre los pedregales, y por no tener raíz y no hacer raíz hacia abajo, esa semilla no dio fruto, no creció, no se estableció. Por estar en la orilla estás paralítico, escuchando las voces del hombre, las voces del mundo, estás escuchando y comiendo la basura de la orilla y no estás comiendo de la palabra de Dios. ¿Y qué sucede? Esa semilla no pudo crecer. Esa semilla vino, dice la Escritura, que brotó pronto, pero no tenía profundidad, y cuando salió el sol se quemó, el sol la quemó, porque no tenía nutrientes, había caído en pedregales. Así es la semilla del ser humano. Cuando el ser humano tiene un corazón duro, cuando tiene un corazón duro, le es como esa semilla infértil, y siembra la palabra y se siembra, pero no brota. Pero cuando cae también en los espinos, dice la Escritura, ahí lo tienes. Cuando caen los espinos que están ahí, que traen alimento malo, que traen veneno hacia la semilla buena, lo que hace es cubrirla también y no dejarla que florezca, y por tanto se ahoga y no hay crecimiento ninguno. La tierra no es abonable, la tierra no es fértil. Estar en la orilla es lo mismo. Estar en la orilla es ser alguien de doble ánimo, inconstante en sus caminos. Hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no. Es ser a veces mucha gente, el pobrecito, el que dirán, el que no me dicen, el que no me hacen, el que
no me felicitan. Es estar trabajando en el alma. Es trabajar desde el alma y no desde el espíritu. El estar alimentando nuestra alma es a través de estar en la orilla. Pero el hombre que entra a las profundidades sabe estar en las profundidades y que la orilla. Allá está. Perfecto. Estaba cargado. El hombre que entra a las profundidades sabe que ahí está la buena siembra y la buena semilla. Y la buena semilla, la buena semilla da buen fruto y dio fruto el cual al 100 por 1, al 70 y al 30 por 1. Esto es una gran similitud de estar en la orilla. La segunda condición, para ir terminando, la segunda condición es ir hacia adentro. Adentro tú tienes seguridad de Dios. Adentro es el lugar donde la fe se acrecenta, la obediencia, el propósito de Dios para tu vida se establece. El bogar adentro, el ir a la profundidad, como Jesús le dijo, era porque Jesús quería darle seguridad a sus discípulos. Quería enseñarles que en la orilla había mucha algarabía, mucha cosa, mucha pompa también, pero que en la profundidad ellos podían tener la bendición de estar a solas. En la orilla tú puedes hacer que nadas, pero en la profundidad tú debes de nadar y depender de Dios, no de ti mismo. En la profundidad de las aguas es cuando tú ves a Dios cara a cara. En la profundidad no hay dependencia de ti, sino de Dios. Te hace ser una fe madura. En la profundidad debes de tener una fe no en las cosas triviales, sino en la fe madura. En la intimidad con Dios, cuando necesitamos estar con Dios a través del Espíritu. Y dejar la queja avanza, porque muchas veces lo que hacemos es quejarnos de todas las cosas y esas quejas de Dios no le agradan. Esas quejas maldicen la tierra y maldicen la semilla. Esas cosas maldicen la verdadera semilla. Gracias. Perfecto, no así está riquísima, si me gusta. Milagros sobrenaturales son los que haces cuando estás en las profundidades. Solo así se puede hacer. En la orilla no lo puedes hacer. Los milagros más sobrenaturales Jesús los hizo en las profundidades y ya se los voy a enseñar. En la orilla no llamó a nadie. En la orilla solo predicó su palabra. Pero en las profundidades enseñó. En las profundidades ejerció su poder sobre los vientos. Jesús tiene poder sobre toda tempestad. Y esas tempestades que pasamos muchas veces son tempestades porque en las profundidades Dios no nos llama para castigarnos. Vemos en cada historia que Jesús no llamó a nadie para castigarlo en la profundidad. No le dijo a sus discípulos: vengan acá, voy a llamar adentro. Vengan acá, entren a las profundidades. Vamos al otro lado. La escritura dice lago, pero era un mar impetuoso, el mar de Galilea. El mar conocido como Genesaret. Y entonces Jesús en las profundidades lo llamó para enseñarles una verdad, y no solo una verdad a ellos, sino la escritura está llena de verdades. Inicié enseñando acerca de Jonás, y esta verdad se le enseñó a Jonás. Le enseñó una transformación, le enseñó una formación y le enseñó una preparación ministerial, porque Jonás tenía que ir a Nínive, a una ciudad, a predicar la palabra de Dios. Es que nosotros nos podemos salir por uno y por otro lado, nosotros podemos hacer algún argumento, pero si Dios está establecido en nuestras vidas, o Dios estableció en nuestras vidas un norte, no nos podemos salir de ese norte, aunque nos duela. A Jonás no le fue bien. A Jonás fue echado en la boca de un pez grande. ¿Por qué? Porque no quiso hacer la voluntad de Dios.
Y nosotros no somos quienes para decir, Señor, yo hago lo que a mí me dé la gana y me quedo en la orilla y punto. No puedo mar adentro para escuchar tu voz. Ahí Jonás le dijo al Señor, me echaste en lo profundo, en el profundo de las aguas del mar. Jonás ahí descubre 4 puntos importantes, o 3 puntos. No podía salvarse por sí solo. Jonás, te estoy hablando, no puedes salvarte por sí solo. No podía Jonás tampoco, con su orgullo, su fuerza, su prepotencia, su conocimiento, y quererse zafar y irse en un barco que no le pertenecía. No podía negar que iba para el abismo, iba para las profundidades. Y tampoco la desobediencia de Jonás le decía y le garantizaba que no iba completamente a la destrucción. Esto es lo que pasa en el ser humano. Esto es lo que pasa en el cristianismo, donde en el cristianismo o muere el orgullo o muere el orgullo. Donde el cristianismo nos enseña verdadero, cuando bogamos adentro, cuando estamos en las profundidades, que ya la orilla no es para nosotros, que ya usted ya no regresa a la orilla, que usted ya no necesita nadar a las orillas, porque usted es de las profundidades de las aguas, y las aguas son un tipo del Espíritu Santo de Dios, que ya usted no tiene que ponerle atención ahí a la gente de la orilla, a sus desánimos, a sus cosas, que ya usted no tiene que ponerle atención a sus palabrerías o a sus quejas, que ya usted es de las profundidades, y ahí usted verá lo sobrenatural de Dios, y que en las profundidades ese orgullo se quita en nuestras vidas, porque muchas veces en las profundidades tiene que morir ese orgullo. Ahí es donde muere el orgullo de Jonás. En las profundidades Pedro también murió su orgullo. En las profundidades Pedro le tuvo que decir al Señor mientras iba caminando sobre las aguas, Señor, sálvame, Señor, sálvame, porque estaban los mares impetuosos. Ciertamente en las profundidades hay mares impetuosos, pero muchas veces los mares tipifican el problema aquí en la tierra, pero también tipifica la bonanza y la fuerza sobrenatural de un Dios que nos creó y que tiene favor sobre todas las cosas, y que muchas veces esas tempestades son porque nosotros mismos las hemos creado y no porque Dios las haya puesto. Pero en las profundidades Dios está listo para agarrarnos y salvarnos. Jesús salvó a Pedro y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En esta historia también le dijo a sus discípulos, hombre de poca fe, ¿por qué dudaron? Entonces el problema no está en la tempestad, el problema está en la poca fe y en el orgullo del ser humano, cuando dice, yo me puedo salvar solo, yo puedo hacerlo solo, yo no necesito de Dios. Las profundidades destruyen autosuficiencia, arrogancia y confianza carnal en brazos de humano. Eso destruye las profundidades. O sea, que en cada relato, mi preciosa iglesia, en cada relato que Jesús nos invita a ir a las profundidades, no es sino para transformarte, para cambiarte, para cambiar lo que tú dices, para cambiar lo que tú amas, para cambiar lo que tú piensas, y dejar de ser un cristiano más, sino un creyente poderoso en Dios y un discípulo hecho a imagen y semejanza de Dios. Bendito es su nombre, porque en sus profundidades solo podemos encontrar eso. Y también en las profundidades podemos encontrar un claro llamado de Dios, un claro llamado de Dios, porque el Señor le dijo al mismo Simón Pedro, Simón Pedro, ya no te llamarás pescador de hombres. Mientras la barca estaba ya hundiéndose en una historia, cuando el Señor le dijo, boga mar adentro, entra a las profundidades, tira la red, y tiró Pedro la red, y los peces eran tantos, la bonanza era tanta, la bendición era tanta,
que entonces los discípulos cayeron de rodillas, y el primero que cayó de rodillas, y como primer apóstol del Señor que proclamaba la palabra de Dios, Pedro cayó de rodillas y le dijo: Señor, tú eres mi Señor y tú eres mi Dios. Por lo sobrenatural en las profundidades de las aguas, en las profundidades escuchamos y vemos y somos transformados en lo sobrenatural de Dios. ¿Escuchó esto, iglesia? No en la orilla, no te conformes estar en la orilla. Sí, voy a jugar más adentro y voy más adentro, porque ahí en las profundidades Dios me revela su poder. Ahí es donde Dios me revela lo que Dios quiere hacer. Ezequiel compara al río de Dios, y es el Espíritu Santo de Dios que nos llega a cada posición. Nos llega a los tobillos, nos sube de los tobillos el río de Dios que va creciendo, 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 nos llega a las rodillas, después nos llega a los lomos, y después nos llega de tal forma que podemos nadar en el río del Espíritu de Dios. Si usted y yo no nadamos en ese río, no somos nada. Si el cristiano no nada en el río del Espíritu de Dios, es un simple creyente. Hay muchos simpatizantes y creyentes, pero usted y yo marcamos la diferencia cuando entramos mar adentro. Ahí vemos la profundidad de Dios. Hay un escenario que el mar cambia, un escenario de poder que Cristo nos enseña y nos dice en este mismo relato que hemos leído, en el capítulo 4 del Evangelio de Marcos, en el capítulo 8 del Evangelio de Lucas, y en el mismo capítulo 8 del Evangelio de Mateo. Los evangelios sinópticos que se corresponden, esos tres, hablan de lo mismo y hablan justamente de este relato y de este milagro. Jesús no entró en la barca para decirles: yo no voy a asustar. Jesús no provocó la tempestad, Jesús no provocó el caos. Jesús estaba ahí para enseñarles que Él era capaz de sosegar la tempestad. ¿Cuántas veces nosotros caminamos a la par de Jesús y dudamos del poder de Jesús en nuestras vidas para calmar alguna tempestad en nuestras vidas? ¿Cuántas veces nosotros negamos a Jesús y negamos su poder en nuestro caminar, aunque seamos muy cristianos? ¿Cuántas veces nosotros queremos quedarnos en la orilla para no pagar un precio espiritual de ir hacia adentro y nadar y estar allá en las profundidades tú a tú con el Señor? ¿Por qué? Porque ahí en las profundidades es donde Jesús les enseñó a ellos que tenían poca fe. Y este relato enfoca a la poca fe de los seres humanos, enfoca a la poca fe de los hijos de Dios. Nosotros a veces le tenemos fe a todo, pero desgraciadamente poca fe a Dios. ¿Sí? Le tienen fe inclusive hasta el doble cero, al 99, al gallo tapado, no sé. Pero a Jesús no le tenemos fe. Qué difícil es, mi preciosa iglesia, de ver como la gente va como hormigas a la miel, al caos. Pero el Señor dice que están tranquilos, sosegad, que yo soy Dios. Están tranquilos, esperen, yo soy Dios. Pero la tempestad está ahí, está soplando, el viento se les está metiendo, el agua impetuosa como latigazos pegaban dentro, y ellos le decían al Señor, y eran gente de conocimiento, capitanes en el mar, y le decían: Señor, ¿no están viendo que nos vamos a ahogar? ¿No están viendo que vamos a perecer? ¿No están viendo que vamos a sucumbir, Señor? Y tú estás durmiendo. Tú estás aquí, y que dice la Escritura, Jesús estaba en el lado de atrás, y donde el lado de atrás se pega más fuerte la tempestad, Jesús estaba en una almohada descansando, porque la tempestad no la generó Jesús. Según los estudiosos pueden decir en algunos comentarios que era la fuerza diabólica de Satanás que quería destruirlo. Los tenía todos. Tenía un Pedro que iba a tener poder sobrenatural y que iba a sanar con su sombra. Tenía apóstoles que iban a
cumplir su palabra, y tenía a Jesús que no pudo destruirlo allá en el capítulo 3 y 4 de Mateo, cuando Jesús baja a las aguas bautismales, se sube y que es tentado por el enemigo y no cede a la tentación. El enemigo a cada momento quería destruir. El enemigo llamado Satanás, el mismo que quería destruir a Jesús, te quiere destruir a ti. Me quiere destruir a mí. Escuchen, iglesia. No estamos jugando. La iglesia no es un jueguito de cromos o de Barbies o peco, rezo y empato que le agarre todo a Dios, porque hoy sí vine ya toda la semana estoy limpio de caos y limpio de toda culpa. Mi conciencia aliviané. Pero esto no juega así, esto no es así. Más bien es una desgracia escuchar la voz de Dios y no hacerla manifiesto en nuestra vida. Se convierte para nosotros en una gracia, si no lo que es, y una desgracia si no lo hacemos, preciosa iglesia. Porque Dios no juega con nadie, Dios establece su palabra. Jonás tenía que ir a predicar y Jonás no lo hizo y fue echado a lo profundo. Así Pedro también le dijo: Señor, sálvame, porque me estoy hundiendo. Las olas, las tempestades, las vicisitudes, los problemas me están agobiando. ¿A quién no le están agobiando los problemas? Si usted no, pues bienvenido al club, porque a mí sí, bienvenido al club. Nos agobian muchas cosas, la economía, las cosas. Mucha gente que viene como dándose en sentido, dice la iglesia, dice la escritura, a poner desánimo en nuestras vidas, que son emisarios de Satanás, que con su boca vienen a tirar, como dijo el salmista, como boca de leones, como saetas, como esas saetas encendidas que vienen sobre nosotros. Así eso es lo que hace Satanás, porque al igual que esa tempestad no la produjo el Señor Jesús. Pero Jesús no se inmutaba por nada. Jesús no se inmuta por nada. Porque para Jesús habrá algo imposible. Habrá algo imposible. Lo imposible está en nosotros. Las barreras están en nuestras vidas. Y Jesús les dijo a ellos: pero ¿por qué dudan? Los demonios, para los judíos el mal representaba algo impetuoso. Era símbolo de respeto para ellos. Eran fuerzas incontrolables, porque los mares eran incontrolables. Ahora, las barquitas que tenían eran hechas a mano. No había GPS, no había timones electrónicos, no había nada. Era artesanal, hechos con su fuerza. Eran hechos con su fuerza y su vida. Pero las impetuosas naves son gobernadas por un timón, dice la escritura. Son gobernadas los animales y las bestias por un bozal. Y nosotros, dice Santiago capítulo 3, nuestra lengua no es gobernada. Pues en la orilla hay muchas lenguas largas. En la profundidad no hay tiempo para hablar, sino para nadar y para buscar el rostro del Señor. En las profundidades no hay tiempo para ver qué está haciendo el otro, es tiempo para ver al Señor. Por eso en las profundidades el Señor le reprendió el viento y le dijo al mar: calla, enmudece. Esa dirección es clara. El original bíblico griego dice que el Señor reprendió, y eso significa tener una voz de autoridad, una voz con la misma voz que viene como voz de mando, con trompeta de Dios, con voz de arcángel. Con la misma autoridad de Jesús vendrá por nosotros. Jesús calmó el mar y la tempestad. Y lo peor de esto es que Jesús, al vernos y decir, se compungieron ellos, pero no por el milagro, sino por decir: ¿a este quién es? No lo conocemos, apenas estamos con él. Sí, era uno de los primeros milagros de Jesús. ¿Quién será que aún el mar y las tempestades le obedecen? Pero ya usted no dice quién es. Usted lleva años viendo milagros del Señor. Usted lleva años viendo los milagros y los prodigios de Dios.
¿cómo podemos dudar de la presencia y el poder de Dios? ¿Cómo podemos negar a Jesús en nuestras vidas? ¿Cómo podemos seguir en la orilla si necesitamos ir a las profundidades? ¿Cómo podemos sacudirnos de esa mala siembra y de esa semilla que no se siembra en buen camino, en buen tiempo, para que pueda crecer y dejar de ir, de salir de las orillas y llegar a las profundidades? Jesús calma el mar y muestra su autoridad sobre los demonios y sobre toda potestad de terror. ¿Saben qué es? Ellos tenían miedo, ellos tenían temor, tuvieron temor. Pedro tuvo temor, Jonás tuvo temor, todos tuvieron temor. Usted y yo hemos tenido temor. El temor no nos puede gobernar, el temor nos paraliza, el temor nos acribilla espiritualmente, porque el temor echa, dice la Escritura, echa en nosotros una parálisis. El terror es símbolo de ese temor, donde Dios quiere que cada uno de nosotros nos sacudamos, porque lo que ha faltado para el hombre, lo que el hombre ha sembrado es mucho temor en su vida, mucho temor en su caminar, de tal manera que ese temor solo Dios lo puede echar afuera. La Escritura me enseña que solo el amor de Dios echa fuera del temor. Solo el amor. Dice el verso 18, dice el verso 17 del capítulo 4 de la primera carta de Juan: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así nosotros somos en este mundo. Verso 18 de la primera carta de Juan, capítulo 4. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, parálisis, de manera que donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, no ha caminado, no ha llegado a las aguas profundas. Nosotros le amamos a Él, pero Él nos amó primero. Dice: nosotros tenemos este mandamiento, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El temor nos hace este tiempo de frisarnos y paralizarnos. No escuche, no vea, no atienda. Salga a las orillas donde hay temor de todos, la gente de ahogarse, y busque las profundidades. Muchos quieren el milagro ahí en la orilla, sí, en la superficie, ahí lo quieren. Y ahí Dios se los ha dado a veces por su misericordia. Pero pocos quieren entrar a las profundidades, a lo más profundo, para ver los milagros sobrenaturales de Dios. Y no solo verlos, sino, mi preciosa iglesia, convertirse en esos milagros hechos para usted y para mí, en visores, en testigos de esos milagros. Por eso concluyo ahora que Jesús le dio una orden a ellos. Ahí lo tienen. Jesús les habló y les dijo: volen, vamos adentro, entren a las profundidades, no se quedan aquí, vamos al otro lado del mar, entren. Jesús les da una orden y les dijo: vamos al otro lado. La tormenta no puede destruir el destino que tú tienes, que Dios ha establecido y determinado para tu vida, ¿no? O sea, la tormenta está allá, y Jesús tal vez sabía que iba a haber tormenta, o sí, Él es el todopoderoso y el omnisciente, que todo lo conoce, todo lo sabe. Pero la tormenta no los bloqueó. En el segundo punto, la tormenta apareció. No sé, pudo haber sido establecida por Satanás o algo de la naturaleza. Pero sea lo que sea, tanto Satanás o la naturaleza son creación de Dios, y Dios tiene control de todas las cosas. La tormenta no siempre es señal de desobediencia. Muchas veces aparece en el camino de la obediencia y también un propósito de Dios para nuestras vidas. Es necesario pasar tormentas para que Dios nos enseñe. Tercer punto: Jesús estaba descansando, no andaba atribulado.
no andaba desfallido, no andaba nervioso. Jesús tenía paz. Jesús sabía quién era. Jesús estaba dormido. Su silencio no es ausencia de Dios. Muchas veces estamos clamando en medio de la tormenta de la circunstancia y creemos que Dios ya no existe, que Dios cayó, que Dios se fue, que Dios no me escuchó. Pero eso no es símbolo de ausencia, sino de que todo tiene bajo control. Aunque no lo entiendas, Él está también procesando para ti y está obrando para ti. Cuarto punto: Jesús reprendió el viento y las tempestades. Lo levantaron y le dijeron: Jesús, morimos, Jesús, fallecemos. Jesús se levanta y le dice: hombre de poca fe, porque Jesús lo que quería inculcar en ellos es la misma fe que él tenía y el poder y la autoridad de un Elías cuando llegó ante el rey Acab y le dice: vive Jehová, en cuya presencia yo estoy, que no habrá lluvia ni rocío por 3 días, años y 6 meses, si no es por mi palabra. Elías lo dijo, Jesús lo estableció, Dios lo dio, Dios lo estableció. Jesús lo hubiese avalado. ¿Por qué? Porque el tiempo, Él tiene autoridad sobre la creación misma y sobre toda la fuerza espiritual. Cuando Jesús habla, el caos se calla. Bendito es el nombre del Señor. Y como quinto punto y final, la mayor reprensión fue para sus discípulos. Jesús reprendió sus discípulos, pero no fue sino por su fe, su mala fe, su poca fe. Sí, Jesús sabía que las multitudes estaban dispersas sin pastor, y aún sabía que sus discípulos tampoco conocían con quién estaban. Jesús les dijo acerca de la falta de fe, y la tormenta exterior revela la condición interior de cada uno. La fe verdadera descansa en Jesús y no en las circunstancias. Escucha esto, iglesia, se lo vuelvo a leer para ti, para mí. En medio de la tormenta, la fe verdadera descansa en Jesús y no en las circunstancias. No vas solo en la barca, no vas solo. Jesús está contigo. No vas sola, Jesús está contigo. No vas solo, iglesia, Jesús está contigo. Padre, gracias. Este tiempo hermoso, precioso, glorioso, lindo, donde tú calmas las tempestades. Señor, hoy, Señor, calma cualquier tempestad en nuestras vidas. Señor, todo lo que se haya levantado contra nuestro, tú conoces cada necesidad de mis hermanos. Tú conoces aún sus dolencias, su fuerza, sus aciertos. Tú conoces, Señor, todo de sus vidas, en mi vida y en la vida de la iglesia. Hoy las pongo en tus manos. Señor, yo pongo cada petición de mis hermanos y de mis hermanas en tus manos. Jesús, opera. Jesús, si tú tienes que decirle a la tempestad: cálmala, cálmala, Señor, cálmala, grítala, Señor, enmudece, calma la tempestad, Señor. Si hemos querido estar en la orilla, nos ha placido estar en la orilla y no bogar adentro y no ir a las profundidades, Señor, ayúdanos y perdónanos. Que en la profundidad yo pueda escuchar tu voz, que en la profundidad yo pueda cerrar mi oído a las cosas del mundo, que en la profundidad yo pueda, Señor, quitar mi doble ánimo, mi constancia. Jesús, que en la profundidad yo pueda cambiar, Señor, de ser un creyente a un discípulo. Que en la profundidad, Señor, yo pueda entender que solo tú puedes calmar mi tempestad. Que en la profundidad, Señor, solo tú y yo podamos hablar de Jesucristo. Que en esa profundidad yo pueda gritar esta mañana: sálvame, 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 Señor, que me estoy hundiendo. Sálvame, Señor, que me estoy hundiendo. Levántate, favor nuestro. Levántate a nuestro favor en esta mañana. Toma tú, Señor, en tus manos esta semilla. Hazla florecer, hazla crecer al 100 por 1. Hazla levantarse,
En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Dígase, dígase. Quiebra toda obra del enemigo. Rompe toda cadena. Desarma, desarticula todo pensamiento. Toda palabra maldita que nos haya escuchado sea desarticulada. Jesús, ven como esa brisa que viene, que calma. Jesús, ven con tu Espíritu Santo. Muévete, Señor. Llénanos con tu gracia. Llénanos con tu poder. Ven, Señor Jesucristo. Llévanos a profundidades. Llévanos a aguas caudalosas. Y mi corazón vuela por ti. Porque te espera. Jesús, Espíritu de Dios, ven a mi vida. Y mi corazón vela por ti. Y desespera. Vuelve a venir. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, ven a mi vida. Yo te recargo. Solo el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo puede llegar a tu vida. Esas aguas, esas profundidades del Espíritu. Jesús, Jesús. Abre el corazón y mis ventanas hacia ti, Señor. Espíritu de Dios, abre el corazón y las ventanas cuando empieza la mañana, o si quieres sonreír. Eres como viento que no avisa cuando sopla y trae la brisa de mi sobre mí. Preciosa iglesia, gracias Señor, te adoramos, te alabamos Señor, mi alma te alaba Señor,
Mi alma te bendice, mi alma tiene hambre y sed de ti. No te quedes en la orilla, iglesia. Ve a las profundidades donde se adora a Dios. Aleluya. Ve a las profundidades donde se ve cara a cara. Ve a las profundidades donde se escucha su voz. No escuches el mundo, escucha la voz de Dios. Nada dentro de las profundidades. Nada hacia lo más profundo. Ven
Señor, quita mi inconformidad. Sáname, Señor. Quita mi doble ánimo, Señor. En las profundidades, Señor, moldéame. En las profundidades, Señor, hazme ese producto terminado de ti, Jesús. En las profundidades, Señor, háblame cara a cara. En las profundidades, Señor, hazme sentir tu presencia. Que yo por él me muero, por él me desespero, sobre alas de paloma. Dígale usted, sobre alas. Vamos a decir. Dígale, ven y cuenta de que me amo. Ven y cuenta. Abre tu boca. Entra en las profundidades. En las profundidades algo está sucediendo hoy. Algo se está quebrando. Algo se está destruyendo. Alguna obra de las tinieblas retrocede. Algo está sucediendo en el mundo espiritual. Algo está sucediendo en el mundo espiritual. Ven y cuéntale que me amo, que yo por él me muero, por él me desespero. Gracias, Jesús. Aquí está tu iglesia en tus manos. Aquí están tus hijos en tus manos, Señor. Aquí estamos. Estoy necesitado de ti, Señor. Estoy necesitado de tu presencia este día. Estoy necesitado de tu fuerza, Señor. A veces me fallan. En tu palabra dice que vengan a mí los trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Tu palabra dice, Jesús, llevad mi yugo y mi carga, que es fácil y ligera de llevar. Tu palabra dice, Jesús, que tú das, Señor, semilla que siembra. Tu palabra dice, Señor Jesús, que tú, Señor, das cobijo al que no tiene. Jesús, tu palabra dice que conviene que te fueras y que dejarás al Consolador, el Espíritu de Dios. Te necesito, Espíritu Santo. Te necesito en esta resequedad del mundo. Te necesito, Señor, en este caos espiritual del mundo. Te necesito, Señor, en medio de la tempestad. Cálmala, Jesús. Cálmala, Jesús. Aleluya. Gracias. Gracias, Jesús. Te alabamos y te glorificamos. Te bendecimos, Padre amado. Eres grande, eres poderoso. Bendigo tu iglesia. La sangre de Cristo cubre nuestras vidas, desde la coronilla hasta los pies. Nuestro entrar, nuestro salir, nuestro levantar y nuestro acostar. Jesús, tú eres ese escudo que necesitamos al caminar. Tú reprendes toda obra infernal. Tú, Señor, nos cubres de toda bala perdida, de todo accidente, de toda obra de hombres sanguinarios. Señor, tú nos cubres de toda pandemia. Tú nos cubres, Señor, de toda enfermedad maligna. Señor, tú nos cubres, Señor, de toda, Señor Jesús, escasez, ruina. Señor, tú cubres nuestras vidas y nos guardas. En el hueco de tus manos donde estamos. Jesús, guarda esta iglesia. Jesús, guarda los miembros de esta iglesia. Jesús, haga resplandecer su rostro en cada uno de ustedes, preciosa iglesia. Jesús, haga resplandecer su rostro en usted, princesa del Señor. Jesús, haga resplandecer su rostro en usted, príncipe del Señor. Jesús, ponga en ti la paz que necesitas y tenga en ti la misericordia que te inunda. Que Jesús, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios nos guíen en el camino, guarden nuestro entrar y nuestro salir, nuestro levantar y acostar en esta semana. Una semana de éxito, una semana de prosperidad espiritual y económica, una semana de unión familiar, una semana de bendición, una semana
puede seguirlas haciendo. Aleluya, amén, amén, amén. Un aplauso a Dios al que es digno. Un aplauso al que es digno. Dios bendiga sus vidas. Tenemos un plato rico para que usted pueda compartir con nosotros.